A su nombre, Gloria. a su nombre la gloria. ¿Ya tiene su Biblia? Ahí en el Salmo 32. Amén. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Dios es bueno. Amén. Y digno de suprema alabanza. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Felizmente estoy de vacaciones. Gloria a Dios. Gloria. Poquito tiempo, como un mes casi, pero gracias a Dios por mis vacaciones. Ya puedo ir a Tepos, ya puedo ir a Palo Amarillo, ya puedo ir a Cuernavaca, ya puedo ir al Temazcal, ya puedo ir al Palme, a donde usted me diga, ahí llego. Amén. Gloria a Dios. Salmo 32, dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. En este mensaje, que ya prediqué algo parecido, le puse la dicha del perdón, pero este lleva como título una recomendación. ¿Y sabe cuál es? Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado. Mientras tú no reconoces tu pecado, o sea, tú asumes que estás bien, entonces tú sigues viviendo de esa manera. Pero cuando tú todavía estás vivo espiritualmente hablando, te viene un pesar, porque estás consciente que estás agraviando a Dios, que estás violando su palabra. Pero nomás ahí te quedas y ese dolor lacera el alma, lastima, debilita, no sé, va matando lentamente, como decía David, ¿verdad? Sobre mí se agravó tu mano, volviste mi verdor como sequedad de verano. ¿Cómo está una planta cuando ya no tiene agua? Se va marchitando, se va secando. Así es el cristiano que está en pecado y no quiere entregar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Mi Rey, mi Señor, mi Padre, gracias por tu palabra, que es vida. Gracias por tu bendición que me das de predicar aquí en la iglesia. Señor, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor y exaltación. Te pido que uses estos labios de barro para predicarle a tu pueblo. Y que tu pueblo, Dios, reciba esta palabra con humildad, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, háblanos. Tome su lugar y le diga a Dios, háblame, Padre. Amén. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre la gloria. Aleluya. Todos acomódense, siéntense. Si tienen niños ahí, dígale, hijo, no hagas mucho ruido, porque va a empezar la prédica. Amén. Amén. Es una costumbre, una conducta típica, natural en el ser humano. El ser humano tiene una tendencia a ocultar, a no reconocer sus pecados y echar culpas a otros por una mala situación que pueda estar viviendo. Amén. Amén. ¿Cuánto se escucha que alguien que está padeciendo, no, es que mi esposa, pastor, no, de verdad, es que ella es así, o la esposa, no, es que mi esposa, pastor, pues bueno, usted ya lo conoce, es que mi esposa es así, o es que mis hijos, pastor, ve cómo son de rebeldes, o los hijos, no, es que mis papás, en vez de reconocer su culpa para buscar la solución a esto. Ahora, el pecado lastima. El pecado, hermanos,
quebranta el corazón de Dios, porque el hombre guarda el pecado, o sea, no lo confiesa, y eso le trae malestar, tristeza y mucho dolor. Amén. Como dice David, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Cuántos han llorado por su pecado? Amén. Dice, me castigabas día y noche. Cuando vivimos una situación tal, luego no podemos ni dormir, porque eso nos está pesando. Dice, y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Amén. El tiempo en el que el hombre calla y oculta su pecado es un tiempo de tristeza profunda, de aflicción, de remordimientos. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie nos acuse, aunque nadie abra su boca para reprocharnos algo, sufrimos porque sabemos que Dios lo sabe y que Dios lo miró. Amén. Y me viene a la mente la historia de David. Es inevitable hablar de David cuando se habla de esto. Usted sabe que David era un hombre de guerra. Amén. Amén. Y él era continuamente un participante activo de las batallas físicas de Israel con otros pueblos. Pero dice la Biblia que un día David no fue al combate, se quedó en su casa. Y paseando por su azotea, ve a una mujer que estaba bañando. Y no creo que estuviera bañando con ropa. Se presume que estaba desnuda. Y cuando él la mira, hermanos, en su corazón entra un deseo insano. Y pregunta, ¿quién es esa mujer? Dicen, es esposa de Urías. Y Urías era uno de sus soldados más fieles. Pero vea pues, cuando el corazón del hombre entra algo perverso, ya no razona. Él no se puso a pensar, no, Urías es de los más fieles. Urías es capaz de dar su vida por mí. Y lo traiciona. Dice, vayan a traer. Como él era el rey, ¿qué se le iba a negar? Llega Urías, llega Betsabé, tiene relaciones con ella, y ya que se sació, la despide. Y pasan unos meses, y cuando a Betsabé le tenía que llegar su periodo, descubre que no hay. Y se preocupa y va a ver a David. Y dice, es que estoy embarazada. Y David quiso ocultar su pecado. Dice, regrésate a tu casa. Y le escribe a Joab, a su general, que está en la batalla. ¿Y sabes qué? Envía, a Urías. Envíalo con otros soldados. Y casi puedo imaginar el diálogo entre David y Urías. Oye, Urías, pues estás casado, amigo, pues vete a tu casa, disfruta de tu mujer, bríndate a ella, ve. Pues este hombre, tremendo David, quería que ese embarazo apareciera como que era por Urías y no de él. Pero ya, yo creo que Dios desde ahí estaba preparando algo, porque Urías decide no ir a su casa y se queda en el palacio. Y al otro día David se entera y dice, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y vea una vez más esa muestra de lealtad. Dice, mi señor, ¿cómo voy a dormir a mi casa si aquí están mis compañeros soldados velando el palacio? Yo no puedo hacer eso. Yo te soy fiel a ti, me debo a ti. Dice, bueno, está bien. Y ya finalmente dice, es que regrésate, pero llévale esta carta a Joab. Y en la carta, David le escribe a Joab, te envío a Urías, ponlo al frente de la batalla y ve contra el enemigo. Y en lo más recio, retrocede, y déjalo que lo mate. Y me respondes. Y efectivamente, eso hace Joab.
muere Urías. Y cuando le envían la carta, se pone triste aparentemente, dicen, pero Urías también murió. Ya, como digo, pues, ya estuvo. Ahora voy a tener esa güerota monumental. Y mandan por ella. Hasta ahí, todo parecía bien. Pero Dios envía al profeta Natán. Esto sí quiero que lo vea. Es el segundo libro de Samuel. Si necesita ayuda, por ahí apóyese en su vecino. A su nombre. Gloria. Gloria. Es el capítulo 12. Segundo de Samuel 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Usted me dice cuando ya pueda leer. Amén. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y consigo juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Oye, cuando habido esto, dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. San Natán usó una ilustración para mostrarle a David lo que venía, amén, lo que había hecho. Pero él, hermano, estaba ciego, porque el pecado eso va ocasionando que el hombre quede ciego, que el hombre no perciba que está obrando mal y se comporte como un animal. ¿Sí, no? Porque, por ejemplo, una perrita en celo, se mete un perro y se mete otro, y todos los perros que llegan casi, bueno, a los que el dominante les deje, porque hay unos que hasta mata a otro perro. Pero la perrita, ¿ella qué? Es un animal. Ella no sabe. Así actuó David, y así actuamos muchos hombres cuando el pecado ya nos cegó. Entonces, cuando Natán usa esa ilustración, David se enciende, porque dice: no, es que hizo mal. Ese hombre eres tú. Es que, hermanos, David, bajo el amparo de su reinado, actuó así contra Urías, y él creyó inconscientemente que no pasaba nada. La muerte de Urías no le pesó en ese momento. Él no sintió remordimientos, solo quería tener a la mujer que le gustó, a la que le provocó deseos insanos y pecaminosos. A su nombre, Gloria. pero cuando más contento estaba David, yo me imagino que decía: pues ya tengo a Betsabé, en cuanto terminan mis labores me retiro, me voy a mis aposentos y la tengo allí. Y estaba feliz, pero vino Natán a amargarle la fiesta, como muchas veces el pastor le amarga la fiesta a alguien cuando le dice: mira, ahí está. Amén. Ese pastor agua fiestas, no tan contento que todavía van a salir que va a tener. Me invitaron a tal parte y yo estaba ya puestísimo, y ahora me viene a decir esto: agua fiestas. Pero ni el pastor, ni Natán, ni Dios es un viejito agua fiestas.
es un ser que te ama profundamente Amén. y te pone obstáculos para que no caigas en ese pecado. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre la gloria. Y cuando le dijo, tú eres ese hombre. Vea, fue necesario que viniera el hombre de Dios a ubicar a David, a concientizarlo de su posición de peligro. Y vea pues la reacción de David. Pero vamos al juicio. El juicio. Le dice en el verso 10 Natán, el 9. No, desde el 8, perdón. Dice 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Saúl 2 veces mínimo intentó matar a David abiertamente y Dios lo libró. Verso 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. O sea, junté el reino para ti, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Como que aquí Dios le está diciendo a alguien: ¿sabes qué? Te prosperé, te bendije, te di provisión, te di la victoria sobre tus enemigos. ¿Por qué no valoraste? Amén. Amén. Y le dice Dios: amén. ¿Por qué? Dice, y si hubiera sido poco, te hubiera dado más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? De los ojos de Dios, no los ojos del hombre, el hombre ni lo vio. A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oye el juicio, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. ¿Quién vive en tu casa? Tu esposa, tus hijos, tal vez tus nietos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. El pecado que hacemos en secreto, cuando viene el juicio de Dios, nuestra vergüenza es pública. Es duro, hermano. Es duro esto. Y vea la conducta de David, pues. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esa humildad de David para reconocer su pecado, esa humildad le concedió en cierta forma una gracia de parte de Dios. Porque cuando dijo David, pequé contra Jehová, Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Sí? No morirás. Ahora, lo perdonó, pero las consecuencias vinieron como cascada. El hijo mayor de David, porque David, ustedes deben saber que David tuvo muchos hijos e hijas con distintas mujeres, que estaba permitido. Y el hijo mayor, Amnón. Vea pues, Amnón de repente pone su mirada en su hermana, en una hija de David con otra mujer, y le empieza a desear. Dice la Biblia que hasta se enfermaba de deseo. Y un primo del malvado dice: ¿qué tienes, príncipe? Dice: es que amo a mi hermana y la quiero tener, pero no sé cómo hacer. Dice: ya está. Vea, cuando el pecador se empecina a cometer su falta, el diablo le pone los elementos para hacerlo. Le dice a aquel: ya está, fíngete enfermo y dile a tu padre: quiero que venga mi hermana a darme de comer. Y así lo hace. No, le dice a David: ¿sabe qué? Rey, estoy enfermo, dile a mi hermana que venga a darme de comer. Y llega la princesita, hermano,
llega y ya lleva la comida y dice, cierra la puerta y tráeme a la cama. Y cuando va el inocente lleva la comida, la toma por la fuerza y dice, no haga esto, no haga esto por favor, no se hace así en Israel, mejor pídame a mi padre, él no me va a negar, pero no haga así. No, los argumentos de la mujer no valieron, hermano. Como una bestia la posee, pero vean qué pasó después. Después de poseer es que la aborreció con mayor intensidad de la que la deseaba. Algo diabólico estuvo ahí, ¿verdad? Algo diabólico. Y va la pobre doncella gritando, se rasgó sus vestiduras de duelo, de pesar, de tristeza. Pero esta muchacha no estaba sola. Tenía un hermano llamado Absalón. Cuando Absalón se entera, luego en su mente, voy a matar a mi hermano, ¿no? Y dice Absalón a David, papá, quiero hacer una fiesta, quiero que vayan todos mis hermanos, ven tú. Dice, no, hijo, es que somos muchos, vas a gastar mucho, papá, por favor. Y si no, pues dile no, que venga mi hermano, que venga. Pero ya David dijo, ¿sabes qué? Quiero que maten a hermano. Y lo mataron. Cuando Absalón dice, ya lo mataron, ahora hay que huir, y se va Absalón. Pero una mujer va y dice, ¿sabe qué, rey? Yo tenía 2 hijos y riñeron y uno mató al otro, y el que sobrevivió se alejó, pero yo quisiera que ahora no, sí que tiene que hacerlo volver. Y ella le decía, pues haz volver a Absalón. Llega Absalón con Joab, el general, que a la vez era su primo. Joab era sobrino de David, hijo de Sarvia, hermana de David. Y ya le dice, quiero ver a mi padre, y David se niega, porque como que estaba resentido. Y ahí el corazón de Absalón se llena de resentimiento y empieza a planear matar a su papá. Y divide el reino, y lo quiere matar. Pero por obra de Dios, Dios cambia las cosas y hace que Absalón salga huyendo. Y David le dice a sus siervos, traten con bien al joven Absalón, vea el corazón de un padre, aunque lo destrozó, aunque lo reventara, él dice, traten con bondad al joven Absalón. Pero no, Joab lo mata. Entonces vea los sucesos que vinieron como consecuencia de un pecado al que David no le dio importancia. Hay pecados al que no damos importancia, pero no medimos las consecuencias que va a traer. Y vea pues, aunque Dios te perdona, la consecuencia sí la tienes que vivir. ¿Cuántas lágrimas derramaría David? Lo primero que hizo, murió el producto de esa relación de adulterio con Betsabé. Murió el bebé. Primer dolor. Amnón viola a Tamar, segundo dolor. Absalón mata a Amnón. Otro dolor, Absalón huye. Y el dolor más fuerte cuando lo matan. Cuando vuelven victoriosos, dicen, ¿el joven Absalón está bien? ¿Está bien el joven Absalón? Dicen, como la vida de ese joven sea la vida de sus enemigos. O sea, en otra parte, ya está muerto. Y David empieza a llorar, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién veniera a morir en lugar tuyo? Porque un padre eso dice, mejor me muriera yo que no sufran mis hijos. Todo eso sufrió porque él no midió las consecuencias para cometer ese pecado. Amén. Y esto contrasta, la actitud de David contrasta con la actitud de Saúl, porque Natán le dijo, ¿ese hombre eres tú? Y David humilde dijo, yo pequé contra Jehová. Y sin embargo Saúl, recuerde cuando Dios, ¿sabes qué? Quiero que vayas a Amalek y mates a todos, hombres, mujeres, niños de pecho, animales, mata a todos, no detengan nada. ¿Y qué hace Saúl? Le dice a Amalek, vente compadre, no pasa nada, vente compadre. Y ahí lo lleva. Y trae toros. Y Dios se enoja y dice, me pesa haber puesto por rey. Saúl no me obedece. Y cuando Saúl le recrimina, vamos a ver con la Biblia, ¿qué dijo Saúl? Es primer libro de Samuel, capítulo 15, un libro atrás.
1 Samuel capítulo 15, verso 16. ¿Sí ya lo tienen? Amén. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra, ¿qué? Hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Oiga, 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, hermano mío, era tan evidente pues su desobediencia y maldad, y sin embargo, no, yo he obedecido. Y así pasa con muchos cristianos, hermano mío. En vez de, no, yo estoy bien, no, hermano, por Dios. Eso es rebelión. Y le dijo Dios: ¿sabes qué? ¿Acaso se complace al Señor más en sacrificios que en obediencia? ¿Para qué querían los toros? ¿Para qué? Dios no te pidió holocaustos, Dios te dijo que los mataras. Y terco. La terquedad, hermano mío, no es de bendición. La obcecación y la obstinación en declararnos justos cuando no lo somos. ¿Por qué no asumimos la responsabilidad? ¿Por qué no asumimos que somos culpables delante de Dios y le pedimos perdón? Amén. Amén. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado del reino y después él mismo se mató en la batalla contra los filisteos. ¿Qué pasó con David? A ver, ¿quién pecó más gravemente? Dígalo, ¿quién pecó más gravemente? ¿Saúl o David? David, desde luego que David. Pero ve la actitud de uno y la actitud del otro. Saúl no, yo obedecí a Dios, yo hice lo que me dijo. David: yo pequé, Señor. Y el juicio contra Saúl fue destitución del reino y muerte. Contra David: vas a sufrir un poco, pero te perdono la vida, te preservo tu reino, y de tus lomos saldrán todos los reyes de Israel. ¿Qué hizo la diferencia? La actitud de uno, la humildad. ¿Por qué no eres humilde? Pero el pastor a veces tiene que luchar contra tu soberbia, contra tu orgullo. Hermana, ¿qué? Pues no pude. Pues estoy bien. Hermana, ay, hermano, Cuando el pastor lo que está diciendo: hermano, busca de Dios. Ahora, ¿quién no ha pecado? Todos somos pecadores. El pastor no se pinta ante ti como el hombre que nunca peca, no, se pinta como un pecador. Pero ¿cuál es la diferencia? La humildad, la humillación y la búsqueda constante de Dios. David dice que la Biblia que era un hombre que conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios como tú lo amas. Y así como David, que amando a Dios pecó, tú y yo, amando a Dios, hemos pecado. Amén. Ahora, ¿qué sigue? Reconocerlo, humillarse delante de Él. Amén. Amén. Escuche bien esto. El hombre, conforme al corazón de Dios, amaba a su Creador, a aquel que lo prefirió en lugar de Saúl, aunque en un descuido que a él le pasó inadvertido, hizo algo que la Biblia dice que esto fue desagradable a los ojos de Dios. Y la Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Y ya vimos las consecuencias terribles que trajo ese pecado de David. Pero David reconoció su pecado
Cuando le dijo Natán, he pecado contra Jehová, ¿qué le dijo Natán? Sí, por eso Dios te perdonó tu pecado y no vas a morir. Retomemos la lectura inicial del Salmo 32. Quiero que alguien les dé lectura con voz alta. Un hombre, un bigotón, bueno, no usa. Ándale, Abraham. Dice la palabra en nombre de Jesús. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí. Bienaventurado, o sea, bendito. Bendito el hombre a quien el Señor le ha perdonado su pecado. O sea, es una bendición que Dios te perdone. Es una bendición que Dios ya no tenga nada contra ti. Es una bendición, hermano mío, que Dios ya no haya iniquidad en ti y que ya no vea engaño, porque ya hablaste. ¿Qué es el engaño? El engaño no es que no hagas lo malo. El engaño es que lo hagas y que pretendas que no. Así. Yo no engaño a Dios porque le expongo mi pecado, lo confieso y le pido perdón. No lo engaño. Pero otro lo quiere seguir engañando. Amén. Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel que se reconoce pecador, que busca a Dios, le pide perdón y busca su rostro. Pero escuchen bien, tristemente el pecado en muchos los hace alejarse de Dios. Porque dice la Biblia, huye el pecador sin que nadie lo persiga. No sé si alguien aquí haya vivido esto que voy a decir. Muchas veces el pastor busca al hermano que se ha alejado. ¿Y qué cree? No ha llegado, pastor. Es que salió. ¿Sí le suena familiar eso? Mensajito. Y aquel hace mutis. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado con su pecado. Y aunque el pastor ni siquiera tenga la intención de, pero aquel, su misma conciencia lo está acusando. Pero no. Cuando nosotros reconocemos, enfrentamos. Dicen coloquialmente, tomamos al toro por los cuernos y asumimos las consecuencias. Dios lo que está buscando es que tú reconozcas. Amén. Fíjese, voy a leer en la traducción en lenguaje actual la reacción de David, o cómo dice, oiga, lo leo desde el 1, dice, dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahweh, o sea Dios, no le toma en cuenta su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice David, por cuanto callé mis pecados, se consumieron mis huesos mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Verso 5. Te declaré mi pecado y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahweh mis transgresiones y tú perdonaste todos mis pecados. ¿Qué está buscando Dios? Que tú reconozcas. Y le digo algo, hubo un tiempo en que David se levantó, se hizo poderoso, crecieron sus ejércitos y él cometió un error. ¿Cuál fue? Dice que el diablo lo incitó a censar al pueblo y a Dios no le agradó. Pero ¿usted entiende por qué a Dios no le agradó eso? Le doy luz. A Dios no le agradó porque Dios tomó ese acto como que ahora David quería confiar en sus ejércitos y ya no en la provisión de Dios. David no entendía que la victoria que él tenía era por Dios, no por su gente, porque Dios siempre le decía a David, iré a pelear contra ellos. No, espérate. U otras veces, sí, ve, porque los he entregado en tus manos. Amén. Es que no es con espada ni con fuerza. Cuando Gedeón fue a pelear contra con los madianitas, como de 10,000, redujo su ejército a 300. Mientras los madianitas eran decenas de millares. Y con 300 los derrotó y los hizo huir. Porque no es con espada,
ni con un ejército, sino con un santo espíritu. Amén. Amén. Y hermanos, cuando David censa al pueblo, vean en la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 24, atrás de Salmos, para atrás de los libros de los reyes. 2 de Samuel 24. Amén. Ahí, téngalo listo. Ahí David, cuando Dios lo confronta, dice David, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, hay 3 cosas contra ti. Que vengan enemigos contra ti, que venga una peste, y le de escoger. Dice David, no, pues, que no vengan mis enemigos contra mí. Y Dios envió una peste, hermano, contra el pueblo. Y leo desde el verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Oiga, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Escúchame, le doy luz. Desde Dan hasta Berseba. Usted dice, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, es que Dan era un extremo del territorio de Israel y Berseba el otro. O sea que todo el territorio, hermano, había muertos. Desde Dan hasta Berseba, ¿cuántos muertos? 70,000. Oiga, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, vino el amor de Dios. El Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruyó al pueblo: basta ahora, está en tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y vea lo que dijo David. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel. O sea, vea qué privilegio le concedió Dios de que David viera al ángel. Nadie lo podía ver. Pero Dios le concedió el privilegio de ver al ángel que hacía juicio. Y dijo a David: yo pequé. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano, oiga, se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David fue un hombre honesto. Un hombre honesto. Y reconoce su pecado y pide perdón a Dios. Cuando David reconoció por la boca de Natán su pecado con Betsabé, usted lo puede ver en casa y lo ha leído, Salmo 51, decía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta debe ser la oración de un penitente. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Póngase de pie. ¿Por qué seguir ocultando la maldad de nuestros pecados? Y David reconoce, dice: lávame más y más de mi maldad. Y tú, cuando has pecado, no quieres reconocer, o si lo reconoces, nada más lloras y ya. Pero le dijo: lávame más y más de mi maldad, lávame, límpiame, Señor, purifícame, Dios. Pero para que Dios te purifique, ¿dónde tienes que estar? En su casa, en la iglesia. En el mundo Dios no te va a purificar. Andando en el mundo, lo más fácil es que el diablo te destruya. Si ya entendiste que pecaste, ahora vente a buscar a Dios. Encuéntrate con Él y dile: Señor, he pecado. Estoy muy triste porque te ofendí, Señor. Y me siento que me muero ya. Pero vengo a confesarte mi pecado, vengo a pedirte perdón, Señor. Lávame, límpiame más y más de mi maldad, para que sea hallado puro en tu juicio. El problema no es el pecado que cometiste inicialmente. El problema es tu segundo pecado, de que no quieres reconocerlo, de que te niegas a entender que debes acercarte a Dios, hermano. Ese es el pecado más grave.
El pecado grave de Saúl no fue que haya perdonado la vida de Amalek. El pecado de Saúl fue su terquedad, es decir, yo he obedecido a Dios. El perdón de David no se determinó porque su falta fuera menos grave, no. Su pecado fue determinado por su actitud humilde que dijo, he pecado contra Dios. Este es el día, hermano, de tu restauración, para que después puedas decir como David, bienaventurado, bendito el hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Bendito el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no soy mejor que tú, soy tan pecador como tú. La diferencia lo hace la actitud con la que asumimos esto. Yo tengo que ir de rodillas delante de Dios y derramo mis lágrimas como un niño, sabiéndome perdido y desamparado. Le digo, Señor, perdóname. Una vez más he pecado contra ti. Una vez más transgredí tu ley. No soy digno de que tú me perdones. Ahora te quiero decir, tu pecado no solamente te va a dañar a ti, tu pecado va a dañar a tu esposa, tu pecado va a dañar a tus hijos, a los que más amas, supuestamente, como dañó la casa de David. Fue terrible el daño que sufrió el reino y la casa de David, como lo dijo Natán. Por cuanto esto has hecho, no se apartará la espada de tu casa ni del reino. Y así fue. Y cuando tu pecado te alcanza, hermano mío, ese pecado te viene a hacer juicio sobre tu familia. Y te preguntas, ¿por qué mis hijos están así? ¿Por qué mi matrimonio está así? Por tu pecado. Pero Dios es amplio en perdonar. Dios quiere perdonar. Dios quiere sanar a tu familia. Dios quiere limpiar tu corazón. Pero ¿qué tienes que hacer? Exponerte a Él. Exponerte a ese tratamiento que Dios quiere darte. Exponerte a que Dios te quebrante. Exponerte a que Dios encuentre y escudriñe lo más íntimo de tu corazón, para que tú le digas, mira, Padre, ya no hay nada oculto, ya no hay engaño, he descubierto mi alma delante de ti, tú lo sabes todo, perdóname, sé propicio a mí, pecador. Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, al contrario, le vendrá cada día peor. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.